hombre Mm, después de su Perdóname, sacrificio perdóname, expiatorio hasta nuestros días, perdóname, puede decir, perdóname que te perdón, interrumpa, mami, pero que otra será vez que te me me puedes dejar fuiste terminar? por las ramas. Te No, no, pregunté no, y contestame, ven, ¿por qué decís no. que Aniceto a ver, Aniceto y Calixto primero no eran cristianos católicos? Contestame eso, lo demás no me interesa. Después hablamos de los obispos y de los sacerdotes. Pero, ¿y quiénes eran los sacerdotes? Sabiendo que la palabra sacerdocio fue cambiada por William Tyndale en las traducciones. Pero eso a mí no. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo? Sí, cambiada por William Tyndale. La palabra iglesia la cambia por congregación. La palabra ¿En qué caridad la traducción? cambia por amor. Pero ¿la has leído poco entonces de William Tyndale? ¿Y sabes quién es William, no? Sí, sabes quién es. Y te lo voy a pasar acá. Directamente te lo voy a pasar acá. ¿En qué Pero, siglo él cambió la palabra? y si era protestante, vos tenés que darte cuenta que después de 1517. ¿En qué Pero siglo cambió la la, palabra? ¿Y cómo? Siglo XVI, estoy hablando. Si vos sabés que la Ahí está reforma es su de error, ahí 1517. está su Pará, error. pará, 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 Mire, pará. yo tengo la Biblia Espera, no te me católica. vayas. Yo era engañado igual que ustedes. Yo No, era igual engañado que igual que no, ustedes. la Biblia Yo católica creía también te está todo. hablando de anciano y está contaminada ahí esa parte. Por favor, no nos vayamos Dios. a otro tema. La pregunta mía es la que yo quiero que vos me contesté. Siendo un profesor de química, siendo un profesor de biología, que ya sé que vos sabes muchísimo de química porque ya me di cuenta, ¿cómo puede ser que no sepas en historia que Constantino no crió la Iglesia Católica, que tenía poder Roma de excomulgar? ¿Cómo? Y ¿Cómo? Constantino nació en el año No, 272, y una vos lo sabés. videollamada. Bueno, si vos sabés que Constantino nació en el año Órale, pues, 272, lo sabés, sí lo sabés. Y vos sabés que en el año ahorita la abro. 220 fue excomulgado Sabelio, y también tenés que saber que Sabelio era un teólogo Y católico. Sabelio, no, es uno de los fundadores de los Jesusolos unicitarios. Está Arrio también, pero quiero que me diga por qué me pones a Calixto primero como un pastor pentecostal, por ejemplo. Eso es lo que quiero que vos me contestes. ¿Qué entiendes tú por pentecostal? Para poderte responder la pregunta. Por empezar, el pentecostalismo es nacido en Estados Unidos de Norteamérica de la masonería de Carlos Parán. Antes no estaba. No vas a confundir las ¿No fiestas aparece en del la Biblia la Pentecostés. palabra A ver, pentecostal? la fiesta del Pentecostés. No. El movimiento Ah, pentecostal, ahora la fiesta del sí. Pentecostés es otra cosa. La fiesta del Pentecostés Sí, claro. estaba la Virgen María, la cual ustedes no quieren y no pueden ni ver. Porque ustedes, los Y nosotros pentecostales, la a Virgen María María sí, no a la la quieren, Virgen ¿eh? no. No. Yo lo veo acá a Bartolo diciendo niña cutuca, niño amaruca, burlándose de la Virgen a dos manos. El No. pentecostalismo es un movimiento que de la Virgen María se ríen, pero ampliamente. Pero no nos vayamos por la Virgen. Espera. No quiero irme por las ramas. Otra vez, ¿cómo puede Ay, no, ser no. que un profesor de química no sepa que Calixto I era un obispo romano, un obispo de Roma, y era católico? Y me dice que El es hecho que pentecostal. diga era obispo romano no significa que sea católico. A ver, para usted, ¿qué es católico? Universal. Porque el original de Univer- Hechos capítulo 9, versículo 31, el original de Hechos 9, 31, habla de las eclesías católicas universal. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y el evangelio a toda criatura. Universal. muy bien, universal, perfecto. Pero ¿qué tipo de evangelio universal mandó el Señor a predicar? ¿Lo que cada uno quisiera inventarse? No, Contésteme la pregunta. no. Lo que la iglesia realmente te da a conocer, la iglesia de Jesucristo, donde está edificada por el mismo Kefas, como dice Mateo 16, 18. Ujú. A mi vez te digo Ya que tú eres Jesucristo. Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. No le No, esta dijo jefa el no, sobre 14 esta de piedra. abril de 1906. A ver, Seymour, a ver, Carlos Parán, voy a edificar una iglesia con ustedes en el viejo galpón de la calle Azusa. Eso no dijo Jesucristo. No vino Jesucristo a No, Estados Unidos, Norteamérica, a no, para nada, edificar tiene una razón. nueva doctrina de loquero porque bailaban como locos. Eso pasó ahí el 14 de abril de 1906 en la calle Azusa.
¿Sabés que ahí en el viejo galpón de la calle Azusa se manifestó el avivamiento pentecostal? Que el mismísimo Carlos Parán, que realmente había formado la escuelita de Betel, este Carlos Parán que había sido expulsado por los protestantes metodistas, este mismo Carlos Parán, cuando visita a su alumno, su principal alumno, el negro Seymour, que ya había sido expulsado de la iglesia nazarena también, lo visita, queda extasiado, queda robado de ver semejante locura. Los azotes como se azotaban. Eso estaba Bien, pasando en el viejo bueno, galpón de la calle Azusa. Y eso lo tenés que bueno, saber. ¿Con quién? Con Seymour. Por eso me extraña que un profesor de regálame 2 minutos, química, dos sí, minutos. título universitario, un profesor de biología, no sepa que el cristianismo católico estuvo unido en esos 1000 años y que se separa en el gran cisma de Oriente el 16 de julio de 1054 y me viene con un martes 13. Eso a mí me sorprende. Adelante, señor, adelante. Bueno, bien, le voy a pedir 2 minutos, pero no me interrumpa, porque es que si yo hablo y usted me interrumpe, no hacemos nada, ¿sí? 2 minutos, ¿vale? ¿Me lo prometen? Dale, dale. ¿Y me regala los 2 minutos para hablar sin interrumpirme? Bueno, listo. Empiezo a hablar. Mami, cuando Dios tiene un propósito de salvación para No me toda la falte el humanidad, Él respeto dijo con hace la más de... palabra mami. Me está faltando el respeto, dígame hermana. Jue madre. No es que Pero nosotros ¿cómo aquí me va a decir hablamos así mami? donde yo vivo. Qué pena con Pero usted usted. no es un Aquí nosotros profesor hablamos muy así. educado y Ok, no digas culto. mami, empieza a hablar, dale 2 ¿Se da minutos. cuenta? ¿Cómo va a decir ¿Se da cuenta? mami? Bueno, me interrumpió. Me interrumpió. Ahora sí me regala los 2 minutos. ¿Sí? Bueno, perdóneme, me hizo reír. Mire, Dios tiene un propósito de salvación para cada ser humano y por eso envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados hace más de 2000 años, para que pierda más tenga vida eterna. Esa salvación es por gracia, es por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, el cual nos limpia de todo pecado y nos convertimos a Cristo cuando lo recibimos como Señor y Salvador, es decir, cuando reconocemos que somos salvos por gracia. Significa Romanos 11, versículos 5 y 6, que la salvación no hay nada que nosotros podamos hacer, obras, para merecernos esa salvación. Es por gracia, por pura misericordia. ¿Por qué? Porque como enseña Romanos 6, la paga del pecado es la muerte y todos hemos pecado. ¿Qué nos queda hacer? ¿Qué le queda al ser humano por hacer para ser salvo? Simplemente recibir a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, renunciando a su vieja práctica de pecado que tenía antes, borracheras, idolatría, fornicación, etcétera. ¿Sí? Ese evangelio de salvación está escrito en las Sagradas Escrituras y es vigente hasta nuestros días. Toda iglesia, así usted la quiera llamar secta, que esté en un garaje, grande, pequeña, chiquita, mediana, que enseñe, independientemente de cómo se llame, que te predique ese evangelio de salvación, es iglesia de Cristo. Es iglesia de Cristo. El Señor dijo, escudriñad las escrituras para que tengas en ellas vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio a mí. Por eso es que todo lo que yo le dije hace rato a través de la conversación por Messenger era todo fundamentado en las Sagradas Escrituras. Que si padres de la iglesia creían, hay padres de la iglesia, pero yo eso no estoy bien empapado, que creían en lo mismo que te estoy enseñando, que enseña la palabra de Dios, como hay otros que después del siglo IV empezaron los inicios de la iglesia romana, empezaron a defender sus dogmas. Eso me tiene cuidado, es la palabra de Dios la que me dice si soy de la iglesia de Cristo o no. Eso es todo lo que le quería decir. Me permite, Muy bien, hermana Clara. Y el muy bien, sacerdocio, eso es fácil de muy bien, refutar. El sacerdocio muy bien. No, católico romano usted son no lo fáciles bueno, ¿me de da refutar. mi Yo permiso? ya lo ¿Me refuté da permiso a bíblicamente. mí? Usted no refuta nada. Usted es una persona Sí. que usted está Mire, mintiendo. Mateo 28, No, mire, no, usted ¿me me da dijo a mí hace permiso rato, para Mateo contestarle sí 28, o no? ¿Me da 19, permiso 20. para contestarle Venga, sí o no?
Me Espera un permite, momentico, ¿Me usted mismo da hace rato, permiso para Mateo 28, contestarle, 10, sí o no? 20, A ver, y señor, predicar el usted me evangelio a da, toda a ver, criatura. señor, no sea tan maleducado. Es ¿Me el da evangelio. permiso para contestarle, sí o Empiece no? por ahí. Mira, la iglesia de Contésteme. Sí. Jesucristo está edificada desde el siglo I, no desde el 14 de abril de 1906, en un viejo galpón, donde hacían un loquero con el negro Seymour. No, señor, no, señor. La iglesia de Jesucristo está edificada en el siglo I. La iglesia es el cuerpo de Cristo, eso dice Efesios 5:23. En ese cuerpo dejó diácono desde el siglo I, dejó obispo desde el siglo I, de eso dejó, esos eran sacerdotes. Cambiado ese término por William Tyndale a la palabra anciano, aquí estaba. Hechos capítulo 14, versículo 23 dice que los apóstoles dejaban los presbíteros en esas iglesias, en distintas comunidades, con la misma doctrina de Cristo. Cristo dejó un presbiterio, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. No dejó pastores autonombrados mentirosos y menos que eran ¿Que no? masones. No me interrumpa, señor, porque yo no lo interrumpí. Efesios 4. A ver, Efesios 4, Efesios 4. versículo 11, dice que dejó pastores, pastorea mis ovejas, como le Amén. dijo a Kefa en Juan Amén. 21:16, a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos, como dice Mateo 16, versículo 19, rogó únicamente por Mateo Kefa, 18, como dice 18 también Lucas lo dice. capítulo 22, versículo 32, su iglesia viene pastoreada desde Kefa, visiblemente, deje de mentir, su denominación es pastoreada por Carlos Parán, desde el 14 de abril de 1906. Y lo ¿Se da conozco. cuenta? Y con mentiras, una mentira tras de Yo otra. conozco a Usted no Cristo. tiene presbiterio. El presbiterio dejado por Jesucristo en primera de Timoteo 4:14 es el mismo Cristo que mandó evangelizar Roma. A ver, eso te está diciendo en Hechos 23:11. Esos obispos desde el siglo I, Aniceto y Policarpo y todos esos obispos eran de católico, guste o no te guste. Ellos creían que en la No se Eucaristía trata de que de me guste. Lucas 22:19, esto es mi cuerpo y no lo que usted cree, que ya se lo refutó la Biblia, porque yo no refuto nada. La bendita palabra de Dios te refutó en Lucas 22:19. La bendita palabra de Dios te refutó en Mateo 26, de 26 al 28. Aunque pongas el 29, Y el no tiene 28, nada, no 29 tiene no lo lees. importancia. La bendita palabra de Dios te refuta que nosotros no solamente somos justificados por fe, sino también por obra. Eso te dice en Santiago capítulo 2, versículo 24. Deje de mentir, que lo que usted trae es doctrina del masón Carlos Parán, 14 de abril de 1906. Y usted no es ningún profesor de química porque Ignorancia. ni siquiera ha definido la ley de Mendeleev-Moseley. Ni siquiera sabe, un profesor de química sabe lo que son los 6 casos de factoreo de tercer año de cualquier estudio, bachiller, comercial, lo que sea. Ni eso sabe usted. Apenas supo lo que es pi. Te falta Claro, habrá algo. ido algo al colegio secundario y supo contestarme que pi era 314 los valores. No sabe ni siquiera explicarme cosenos, oligosenos. No sabe, capaz no sabe ni siquiera lo que es radio. Ni sabe lo que significa circunferencia. Es muy probable que no sepa ni eso. Pero bueno, esos son temas de matemática, de geometría, de química. No voy a venir a traer esos temas. Pero sí te sigo dando la iglesia de Jesucristo desde el siglo I. Y no me vengas con otro evangelio Amén. diferente. Gálatas 1 del 6 al Amén. 7 y 8. Pues tu líder, Carlos Parán, trajo un evangelio diferente, diciendo, por ejemplo, que Apocalipsis 12 es Israel. Apocalipsis 12 no es Israel, porque Israel no Eso mantiene es Israel, no, claro. señor, Israel no es cristiana, no mantiene el testimonio de Jesucristo, el israelita, porque son judíos, ellos no son cristianos, y ni siquiera observaste ese detalle de que Apocalipsis 12:17, por lo tanto, la única que dio a luz al Emanuel, a Dios con nosotros, la Virgen María, eso te dice Apocalipsis capítulo 12, Entonces, que no versículo nació en 5, Israel. eso te
dice Mateo capítulo 1, versículo 23. Te está diciendo, perdón, el mismo Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y quién es? Jesucristo. Es Ustedes verdad. no quieren, ustedes no quieren, Pero el ustedes Apocalipsis 12, la no mujer es quieren el Israel. arca de la nueva alianza. Ustedes quieren judaizar, siendo que el mismo Cristo en Mateo 23, versículo 37, 38, 39, te deja desierta Jerusalén. Y ahora me vas a venir a decir que Apocalipsis 12 es Jerusalén. No seas tan estúpido, sectario, Claro, hijo de la masonería de Carlos Parán. Así te voy a tratar yo, como corresponde. Hijo de ven, una secta una formada en pregunta. Estados Unidos de Norteamérica. Y no sos ningún profesor, no sabés Amén. absolutamente nada. A ver, Guste o no te guste, no a sabés ver. nada. Y mira cómo te ha refutado la Biblia en Lucas 22, 19. No me ha Esto refutado. es mi cuerpo. ¿Quién te dijo, sectario, que eso es simbólico? ¿Aprendiste de lo que fue la La misma reforma lectura lo de dice. 1517? La ¿Aprendiste misma de lo que lectura es lo la dice. reforma de Hagamos 1517? una cosa. ¿Y no le creíste a Jesucristo? Esto es mi cuerpo. ¿Desde cuándo un símbolo perdona pecado? Como te lo está diciendo Mateo 26, 26 y el 28, que es para remisión de pecado, que es para perdón de pecado. ¿Me estás diciendo que no es una ofrenda? ¿Te has olvidado de Malaquías capítulo 1, versículo 11? Que es una ofrenda desde el sol, dice poniente, dice desde el comienzo hasta el final. Eso te está diciendo esa ofrenda, desde el comienzo hasta el final. Y también querés ¿Y decir quién la presenta? ¿Un que Mateo, sacerdote o Jesucristo? pero no podés hablar de Cristo, ¿Mm? porque Cristo tiene cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, y la iglesia es una sola desde el siglo I, y tu denominación no estaba en el siglo Ay, no, I. no, 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 O no. sea, vas a estar 19 siglos sin Jesucristo. 19 siglos ausente la denominación Ay, no, no, no. Qué pentecostal. ignorancia la Has suya. confundido el pentecostalismo nacido de la secta de la masonería norteamericana con la fiesta del Pentecostés en presencia de Bueno, la Virgen María y en presencia, ¿sabes de quién? a ver. Del mismísimo Kefas. Tu iglesia no está Sí. pastoreada de Kefas desde el siglo I, pues la A iglesia de ver, Jesucristo ¿usted cree visiblemente está que pastoreada desde por Kefas ser desde el siglo versículos I. me está Por eso Juan convenciendo 21, de 16 volverme dice, idólatra romano? pastorea mis ovejas. Los pastores de Efesios capítulo 4, versículo 11, son los del presbiterio. Presbítero, no pastores ¿Qué? autonombrados desde el Presbíteros siglo son XIX líderes. o a partir de 1517. Deja de mentir, porque si tu denominación no existía en el siglo IV, ¿cómo puede ser entonces que vos le creas a los 27 libros cristianos de la única iglesia que edificó Jesucristo? No existió nunca un pastor pentecostal buscando la carta a los Corintios. No existió nunca un pastor pentecostal buscando la carta a los Gálatas, a los Efesios. ¿Te das cuenta cómo mentís? ¿Te das cuenta cómo mentís? ¿Sos consciente de la mentira? Bueno, si has No, no me mentido di hasta que no sos me di cuenta. profesor de química, no te da vergüenza, pero adelante con la mentira. Y ahora vamos a seguir con el bautismo. Adelante. Bautismo quiero. No te me vayas de ahí. Vamos. Sectario formado No, no, por el no, yo no masón puedo meterme. Carlos Mire, Parán y mire, comenzó mire. el Bueno, 14 entonces si de va a hablar usted abril de sola, me salgo. 1906. Adelante, vamos. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se fue. Por favor, se fue el sectario. Bueno, entró otra vez. No, el hermano católico. El sectario se fue porque íbamos a seguir con el bautismo y vamos a seguir con toda la Biblia, con toda la Biblia. No tiene ni vergüenza, echó una mentira grandísima. ¿Qué va a ser profesor de química? No supo ni siquiera definir la ley Mendeleev-Moseley. Entonces, si no sabe ni eso, ¿qué va a ser profesor de química? Si ni siquiera sabía definir la química orgánica de la química inorgánica. ¡Wow! Me salió con licenciatura. No, estaba hablando de un simple profesorado de química. Que si ese hombre no sabe absolutamente nada. Y eso, ¿cómo? Si el tipo ni siquiera sabe historia cristiana, va a venir a aprender química. Por favor, un absurdo es eso, un absurdo. Y miente y se enreda las mentiras. Es un triste infeliz que le creyó a las sectas norteamericanas. Es lo único que puedo decir. Bendiciones. Adelante, hermanos.
Eh, Fíjense que como jugué con él, ¿no? Yo me salí porque supuestamente yo iba a dialogar con él, me salí para ver si agarraba fuerza y como dijo que solo tiene media hora, pero así son ellos, no dan la cara. Yo me salí a propósito para ver si todavía estaba y mira, se fue. El tipo mintió a dos manos sobre que era profesor de química, nada menos. Buscó química y biología, dos materias bastante picantes. Química mucho más, por supuesto. No sabe nada. Le iba a hacer otras preguntas después yo. No sabe nada, ya, ha leído unas cositas sueltas. No, puede ser que haya ido algo a la secundaria porque me contestó que pi significaba, o sea, era 314, pero puede ser, no sabe nada. No, porque cualquiera que haya ido al secundario sabe perfectamente que en matemática están los casos de factoreo y son 6. Entonces, si no lo sabe, no me puede explicar, chao, no sabe. Así que no sabe los casos de factoreo y fue al profesorado de química. Qué mentira, Dios mío. Lástima que no estaba Jorge, porque ahí me hubiese divertido más. Dios lo bendiga, Jorge Luis. Hola, hola. Bendiciones. Vamos a llamar otra vez a este hermano Oye, que se la dio de oye, profesor de chico, química.